filosofía? Muy simple, es muy elemental. Eh, ¿Cuáles son las funciones de la filosofía? Ver la posición del hombre en el mundo, ver la posición del hombre en el cosmos. Y si a través de esos descubrimientos geográficos vemos que hay obviamente nuevos descubrimientos, nuevas formas de percibir la realidad, nuevas costumbres, nuevas creencias, tantas cosas, entonces la perspectiva del hombre, la perspectiva de ese hombre va a cambiar y eso ya es función de la filosofía. ¿Qué más? Luego vemos que aparece el reloj mecánico y que esto va a cambiar cambia el tipo de las guerras. El reloj mecánico y el cambio de las reglas no es mucho lo que va a resultar acá en la filosofía, sino lo que es la parte que es el reloj mecánico, la parte mecánica. Cuando hablamos de algo mecánico, de un reloj mecánico, vemos que esta funciona en base a engranajes que se articulan, que tienen una función y que obviamente la cumplen. René Descartes, que lo vamos a ver en unos momentos, va a tener una filosofía del mundo mecanicista, va a desarrollar lo que es el mecanicismo. Entonces, viene de acá, de lo que funciona como una máquina. Entonces, de ahí la importancia para la filosofía. La imprenta. La imprenta no es una característica privativa de la filosofía, obviamente. Es una imprenta permitió difusión de todo tipo de conocimiento y a gran escala. Por lo tanto, tenemos que ir a una valoración del tiempo. Eso es lo importante, la valoración del tiempo, la valoración de cómo se da toda esta redistribución del conocimiento en base al imprenta. Cuando estábamos en la filosofía, teníamos un libro y queríamos, por así decirlo, sacar una copia, había que transcribirlo manualmente y recién teníamos una copia. Si queríamos otra, había que volverlo a transcribir manualmente, lo cual implicaba muchos recursos. Entonces, al tener mucho, al desarrollarse la imprenta, se ahorra tiempo, se da un valor al tiempo, y no solo eso, sino ayuda a la distribución de conocimiento de una manera más rápida y eficaz. Lo de los descubrimientos geográficos ya lo vimos. Ahora, por otro lado, tenemos que hay el desplazamiento de los feudos. Estamos saliendo de una época medieval a una época renacentista. En, este, en esta época medieval, ¿qué sucede? Como estamos saliendo de esta época medieval, eh, ya esa relación entre el señor feudal, los vasallos, los siervos, se ve quebrada. Entonces, muchos de ellos, ¿qué van a hacer? Van a ir a las ciudades por mejores condiciones. En las ciudades, ¿qué va a empezar a desarrollarse? Va a empezar a desarrollarse lo que son las fábricas. Al desarrollarse las fábricas, ¿qué va a haber? Va a haber el ascenso de una nueva clase social, la burguesía, ¿sí? Y va a haber la formación de estados modernos. ¿Qué más va a haber? Va a haber monarquías autoritarias y una progresiva secularización. En resumen, se va a dar la formación de estos estados modernos, estas monarquías, y esto ¿qué interesa a la filosofía? Le interesa harto, porque una rama de la filosofía es la filosofía política. Y en esta vamos a ver claramente la formación de cómo funcionan los estados, las formas de gobierno, la formación del Estado. En el caso de la burguesía vamos a ver lo que es el marxismo y el materialismo. Entonces es de sumo interés para la filosofía. ¿Qué más tenemos? Perdón, gran variedad de manifestaciones culturales en todos los campos. Habíamos visto que cuando estábamos en lo que es la filosofía medieval, encontrábamos la pintura, la escultura, todo estaba en función del cristianismo. Las pinturas eran de la Santísima Trinidad, de los santos, perdón, de la Virgen María, igual en la escultura de los santos, de la Virgen y todas esas cosas. Y todo eso se va a ir dejando, y todas estas artes ya se van a ir ampliando y se van a desarrollar escuelas en cada una de estas artes. Luego, ¿qué más? Frente a la verdad de la Biblia se busca conocer los secretos de la naturaleza. La Biblia ya no va a ser la única fuente de verdad, por lo tanto, hay que buscar fuentes de conocimiento, fuentes de verdad, y hay que redescubrir la naturaleza. ¿Qué leyes gobiernan la naturaleza? ¿Cómo funciona? Entonces hay que conocer o redescubrir los secretos de la naturaleza. ¿Qué más también tenemos? Se da la reivindicación del goce inmediato. Vamos a tener que hay cambios psicológicos, vamos a tener la aparición del individualismo. Esto quiere decir el valor del tiempo. Se da una nueva conciencia histórica, aparición de la ciencia, ingeniería, esto es fundamental. La ciencia va a hacer un quiebre con todo lo anterior, va a aportar nuevos conocimientos, también vamos a tener que surgir un humanismo y vamos a tener este entusiasmo por saber. Se va a buscar conocer, se va a buscar otra vez con los conceptos de la filosofía greco-romana y se va a retomar todo eso para
aumentar el conocimiento y buscar un conocimiento verdadero. Ahora, cuando estamos en ese paso del renacimiento, perdón, en ese paso del feudalismo a la época moderna, específicamente al renacimiento, hay tres cosas que están en juego. Por un lado tenemos el retomar de la filosofía del conocimiento greco-romano. También tenemos lo que es que estamos saliendo de la época feudal, entonces tenemos el auge, tenemos también las concepciones del cristianismo que aún persisten, y por otro lado tenemos el surgimiento de la ciencia, ¿sí? Este conocimiento. Y lo curioso es que los tres llegan a armonizarse en ciertos aspectos. Por ejemplo, tenemos a Kepler, ¿sí? Kepler era un científico, era un neoplatónico, usaba el sistema neoplatónico y por lo tanto también creía en Dios. Entonces vemos aquí cómo se convergen estos tres elementos y también cómo estos tres elementos van a converger para el desarrollo de su desarrollo tanto científico y su desarrollo, inspiración para este desarrollo científico. ¿Y Kepler nos dice? El universo no podía ser esférico, pues la forma. Hasta aquí, una previa contextualización antes. En la época antigua les dije que la Tierra era el centro de la Tierra. Acá ya hemos pasado la época con la revolución copernicana y está claro que el Sol es el centro del universo y que los planetas, incluido la Tierra, gira alrededor del Sol. Sin embargo, se tenía la teoría hasta ese entonces que los planetas realizaban órbitas circulares alrededor del Sol. Y si lo partíamos por la mitad, era básicamente como una esfera. En todo en su compacto, todo en su totalidad era una esfera. ¿Y qué va a decir Kepler? Nos va a decir que esto no puede ser. El universo no podía ser esférico, pues la esfera es una forma perfecta. Y al ser una forma perfecta, solo puede ser asumida, las formas perfectas solo pueden ser asumidas por Dios, ¿sí? No existe, no puede asumir una forma, el universo no puede ser en sí perfecto. Solo lo único perfecto que existe es Dios. Ahora, Dios puede haber creado, sí, el universo de una forma, pero con algo bello y armónico. Perfecto no, porque el único perfecto es Dios. Entonces, en base a esa concepción eh, de Dios, y en base también a que un científico hace sus investigaciones y demuestra que efectivamente las órbitas de los planetas no son circulares, sino que son elípticas. Ahora, al estas volverse, al conocer teoría de las órbitas elípticas, soluciona muchos problemas que antes no se solucionaban. Muchos fenómenos astronómicos que eran inexplicables ya se vuelven explicables gracias a este cambio. Entonces vamos a empezar con el racionalismo, ¿sí? En el racionalismo vamos a tener que es una doctrina filosófica en que va a tener de punto de partida o principio trascendental lo que es la razón. Entonces va a haber una confianza plena en lo que es la razón humana, ¿sí? El punto guía para el racionalismo, la base, lo que va a marcar el camino de este, va a ser la razón. ¿Qué más tenemos en este racionalismo? Que, como hemos visto, se va a buscar un nuevo método. ¿Un nuevo método para qué? Para adquirir conocimiento, ¿sí? Este nuevo método lo vamos a ver en Descartes. Ahora, este nuevo método, al igual que como estamos en el racionalismo, va a estar basado en la razón. Vamos también a ver el mecanicismo. ¿Qué es el mecanicismo? Es entender este mundo como una máquina. Lo vamos a ver un poco más adelante con Descartes. ¿Qué más podemos decir? La razón es considerada como la única facultad que puede conducir al hombre al conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces, la razón es considerada como la única facultad que puede conducir al hombre al conocimiento de la verdad. Si yo quiero conocer la verdad, la única forma, el único medio es a través de la razón. ¿Otro medio hay? No. Según el racionalismo, el único y verdadero método es la razón. Solo por la razón yo puedo llegar a la verdad. El padre de la filosofía moderna va a ser Descartes, y ya lo vamos a ver a continuación. El problema, eh, vamos a ver que el problema de la certeza de nuestro conocimiento se convierte en el problema fundamental de la filosofía moderna. En toda la filosofía moderna vamos a desarrollar el problema del conocimiento, ¿sí? ¿Cómo es que conocemos? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento válido? ¿Cómo llegamos a este conocimiento? En toda la filosofía moderna. Pero se va a hacer más resaltante y más evidente en las dos primeras posturas que vamos a desarrollar,
que van a ser el racionalismo y el empirismo. Posterior al racionalismo y el empirismo, vamos a desarrollar lo que es la filosofía trascendental, vamos a desarrollar lo que es el idealismo absoluto y lo que es el a Carlos Marx y el materialismo, ¿no? Y este problema se va a ver del cómo conocemos en todas las doctrinas que vamos a ver, que hemos mencionado a continuación. Pero de manera particular y sistemática, lo vamos a ver aquí en estas dos posturas, en la racionalista y en la empirista. Entonces, el problema de la certeza de nuestro conocimiento se convierte en el tema fundamental de la filosofía moderna. Racionalismo. Causas que motivaron su aparición. Las universidades entran en decadencia. ¿Por qué las universidades entran en decadencia? Muy simple. Las universidades surgen en la época medieval. ¿Qué es lo que lleva a la época medieval? La teología. Entonces, las universidades están infiliadas en un sistema teológico, un sistema teológico que ya no puede dar respuestas, que ya no puede sostener las concepciones de este mundo. La filosofía escolástica ha perdido fuerza creativa. Obviamente perdido fuerza creativa, ya que la filosofía escolástica no puede dar explicación a todas las nuevas formas a toda esta nueva realidad que se está generando. Entonces pierde fuerza creativa. ¿Qué más? La nueva ciencia ha provocado la caída del sistema antiguo. La ciencia aparece y va a contradecir los aspectos de la teología. Entonces va a ayudar a la caída de este sistema. La teología es incapaz de unificar estos conocimientos. Obviamente la teología va a querer abarcar todo el saber, no va a poder, y dentro de este saber que quiere abarcar está la ciencia, que también va a ayudar a su declive. Eso por el punto de que todo lo que causó su aparición del racionalismo. Características, como ya dijimos, confianza plena en la razón humana. La razón humana va a ser entendida como la facultad sistémica que coincide con la realidad. Entonces va a haber una confianza plena en esto. Va a ser una facultad sistémica que coincide con la realidad. Búsqueda de un nuevo método. Este nuevo método va a estar basado en un modelo matemático. Y también va a haber ciertos aspectos de subjetividad y realidad. Por ejemplo, el ser humano no conoce directamente sino su propio pensamiento. Si nos atenemos a la razón, se puede conocer perfectamente la realidad. Empecemos entonces con el buen René Descartes. Nacido en La Haya en 1596, fue fundador de la filosofía moderna y continuador de la línea del pensamiento racionalista, iniciada por Parménides, continuada por Platón y San Agustín. Esto es muy importante. ¿Por qué con San Agustín? Vamos a decir que la filosofía medieval está en declive, que no tiene nada, y que más bien nos estamos alejando de esto. Sí bien es cierto eso, pero San Agustín nos decía primero la fe y luego la razón. ¿Sí? Pero en ese aspecto de la razón desarrolló varias formas de pensar que sirvieron de base o de sustento y que son muy interesantes. En el caso de San Agustín vemos que estaba absolutamente preocupado por la verdad, por llegar a lo que es verdadero. Y en ese proceso de llegar a lo que es verdadero, se empieza a cuestionar su existencia. Y se empieza a cuestionar que existe. Y dice, si es que existe, si es que yo estoy dudando de las cosas. Y esa duda es un criterio de verdad. Luego va a llegar a la conclusión de que la única verdad absoluta es Dios, ¿no? Pero es ya el inicio. Entonces, duda de su existencia y esa duda de su existencia ya la asume como un principio. Lo mismo va a hacer Descartes, exactamente lo mismo. Va a dudar de su existencia, pero el resultado que va a llegar va a ser a otro completamente diferente. Ahorita vamos a ver unos minutos cómo es que se da. Fundador de una nueva corriente de sistemas filosóficos. Entre sus obras tenemos varias, pero solo vamos a mencionar dos. Tenemos a Meditaciones Metafísicas y Discurso del Método. Obviamente hemos dicho que el método va a estar inspirado en las ciencias formales, en este caso las matemáticas. Ahora vamos a desarrollar un fragmento de su discurso del método, donde precisamente nos habla del método. Dice, reglas ciertas y fáciles, gracias a las cuales todas las que las observen no tomarán por verdadero lo que es falso,
y alcanzarán sin fatigarse con esfuerzos inútiles, acrecentando progresivamente su saber, el conocimiento verdadero de todo aquello que sean capaces. ¿De qué estamos hablando? El discurso del método. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, perdón, vamos a analizar primero lo que hemos leído. Nos dice, reglas ciertas y fáciles. ¿Por qué quiero reglas ciertas y fáciles? Muy simple. Lo que estoy buscando actualmente es un conocimiento verdadero. ¿Sí? Y para que buscar un conocimiento verdadero y este se dé, pero tiene que la mayor cantidad de gente tener acceso a este método. Por lo tanto, tiene que ser algo cierto y fácil. Gracias a todo, perdón, gracias a las cuales todos los que las observen no tomarán nunca por verdadero lo que es falso. ¿Qué significa? Que busca evitar el error, busca evitar que la gente asuma algo falso como verdadero. ¿Qué más? Dice, y alcanzarán sin fatigarse con esfuerzos inútiles. ¿Eso qué significa? Que no hagan esfuerzos en buscar esos conocimientos banales. Y es más, que el esfuerzo que se haga sirva exclusivamente para garantizar un conocimiento verdadero, acrecentando progresivamente su saber, el conocimiento verdadero de todo aquello de que sean capaces. ¿No? Ahora, veamos. Problema. ¿Cómo avanzar con seguridad por el camino del conocimiento? ¿Cómo evitar el error? ¿Qué? ¿Cómo evitar el error? La causa de encontrarse en el uso de la razón. Si yo quiero avanzar con seguridad en este camino del conocimiento, tengo que evitar el error y la única forma es a través de la razón. ¿Qué más nos dice solución? Utilizar un método, pero al utilizar un método, seguir el rigor como el de las matemáticas, porque a través de ellas se obtiene un conocimiento seguro. Este método es el deductivo. Sigamos. Entonces, el método cartesiano, al tener esa rigidez, al tener esos pasos simples, ¿qué va a permitir? Va a permitir evitar el error, las equivocaciones. No solo eso, como es metódico y va a estar todo pautado, va a permitirnos aumentar los conocimientos y también descubrir o llegar a nuevas verdades. Reglas. El método cartesiano tiene 4 pasos, 4 reglas. La primera, admitir únicamente ideas evidentes. ¿Sí? Admitir únicamente ideas evidentes. Ahora, estas ideas evidentes también se les denomina ideas simples. Ideas simples o ideas evidentes en la práctica son equivalentes, en la práctica son lo mismo. ¿Sí? Entonces, admitir únicamente ideas evidentes o ideas simples. Analizar las ideas no evidentes. ¿Qué sucede? Cuando analizamos algo, no siempre va a estar con ideas simples, sino va a haber ideas complejas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esas ideas complejas, reducirlas a ideas simples, y una vez que sean reducidas a ideas simples, las analizo. ¿Qué más? Tercera, reconstruir la idea previamente analizada. ¿Qué significa esto de reconstruir la idea previamente analizada? Estamos hablando de una síntesis deductiva. Todos esos pedazos, fragmentos que los he generado en la segunda parte, aquí los vuelvo a tomar y los vuelvo a rearmar, haciendo una síntesis. Cuarta, realizar frecuentes comprobaciones del análisis y revisiones del proceso sintético. Eso quiere esto implicar acabar con la evidencia, alcanzar la evidencia buscada. ¿Sí? Estos 4 pasos tienen un nombre cada paso, y lo que vamos a ver a continuación, y cómo es su desarrollo. Lo primero es la evidencia, lo segundo es el análisis, la tercera es la síntesis, y cuarto la enumeración. Son nada más evidencia, análisis, síntesis, enumeración. ¿Qué nos va a decir la evidencia? No admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era. El análisis, dividir las ideas complejas en partes simples, aceptando las más evidentes como verdaderas. Síntesis, conducir por orden los pensamientos de los más simples a los más complejos. 4. Revisar totalmente el proceso para estar seguros de no haber omitido absolutamente nada. ¿Qué significa todo esto? Muy simple. Vamos a poner un caso del que vamos a buscar la verdad. Vamos a hablar de los unicornios. Dice, paso 1, no admitir jamás como verdadero cosa alguna. Entonces, ¿qué es lo que hago? No admitir como verdadero cosa alguna, lo tengo que someter a duda. Entonces,
¿existen realmente los unicornios? ¿Puedo admitir que es un animal que existe? ¿Qué más dice? Sin conocer evidencia que lo era. ¿Tengo evidencia de los unicornios o tengo relatos? ¿Tengo algo más? No. Entonces ya tengo, eso me pide, pero tengo relatos, tengo varias cosas. Análisis. En el análisis, ¿qué consiste? Consiste en dividir las ideas. ¿Sí? Dice, perdón, dice, análisis. El análisis consiste en dividir las ideas complejas en ideas simples, aceptando las más evidentes como verdaderas. Vayamos al unicornio. ¿Qué es un unicornio, básicamente? Es un caballito bonito con un cuernito. Entonces, yo tengo la idea de caballo y la idea de cornamenta. Lo sé dividir. ¿Qué más? Analizo la idea de caballo. El caballo lo conozco, sé cómo es, cómo funciona, no tengo contacto con él. Sé varias cosas de los caballos y es una verdad clara y evidente. Cornamenta, sé que es una cornamenta y sé cómo se clasifica. ¿Qué más? Ahora yo ya las he dividido, ahora tengo que analizarlas. ¿Es posible que algún caballo, digamos, por X motivo, por una mutación genética, pueda desarrollar un cuerno? ¿Es posible que alguien esté manipulando a los caballos, los esté operando y les haga esa operación de cuerno? Eh, ¿Qué más puedo analizar de los unicornios? Tengo evidencias fósiles de unicornios. Luego de eso voy a hacer una síntesis. Voy a conducir por orden los pensamientos de los más simples a los más complejos. Lo más simple es que exista o que no exista. En el caso de que exista, este es un caballo que tiene, que ha sido, que este caballo ha podido ser manipulado genéticamente. No tengo evidencias de ello y no hay restos fósiles. Que hayan sido operados, no existe también registro de eso. Y tampoco tengo evidencia. Y así voy a ir concluyendo. Hasta que voy a llegar al cuarto paso. Revisar totalmente el proceso para estar seguro de no haber metido nada. Otra vez voy a realizar análisis y otra vez voy a ver si las ideas están divididas y voy a volver a analizar. Y acá he podido darme cuenta que he podido omitir lo que son restos fósiles. Luego voy a volver otra vez a hacer la síntesis. Y acá voy a llegar a la conclusión, que obviamente los unicornios no existen. Sistema cartesiano. A partir de la duda metódica, bueno, todo se va a someter a duda y todo lo que está sometido a duda tiene que ver si resiste la duda. Si es que eso resiste la duda, entonces podemos decir que estamos ante una idea simple. ¿Sí? Entonces, a partir de la duda metódica, que es dudar de todo para ver si algo queda o resiste toda duda. Entonces, esta duda metódica es un principio, la establece Descartes y va a ser lo fundamental para su axioma, perdón, va a ser su axioma fundamental, que va a ser pienso, luego existo, y que esto está basado en una verdad única y evidente, y es el principio que se deriva de todo su sistema filosófico. Ahora, este esquema de Descartes también va a tener una parte metafísica, y en esa parte metafísica vamos a hablar de lo que es la substancia. ¿Qué es la sustancia? Es lo concreto existente, que no necesita de nada más para ella misma para existir, ¿sí? Entonces, la sustancia es lo concreto, lo existente que no necesita nada más para existir. Y esta va a ser de dos tipos. Va a ser una sustancia infinita y una sustancia finita. Cuando hablamos de una sustancia infinita, estamos hablando de Dios. Y cuando hablamos de sustancias finitas, estamos hablando de alma y cuerpo. También vamos a ver lo que son, bueno, esta sustancia tiene lo que son atributos, y el atributo es la esencia de la sustancia, y lo que son modos, que son diversas formas de cómo está dispuesta la sustancia. Vamos a ingresar ahora a lo que es la duda metódica. Ya. La duda metódica. Dice, para fundar la filosofía hay que basarse en ideas claras y distintas. Obviamente, estas ideas claras y distintas eh, estar, van a salir a partir de esta duda, ¿no? En evidencias absolutas. Entonces, ¿cómo debo proceder? Para Descartes, el único camino que queda es la duda. Dudar de todo para ver si algo que resista a toda duda, o sea, absolutamente, perdón. Para Descartes, el único camino que queda es el de la duda. Dudar de todo para ver si queda algo que resista a toda duda, o sea, algo absolutamente cierto. ¿Qué implica esto? Todo aquello que resista la duda va a todos los pasos de la duda, va a ser considerado como algo absolutamente cierto y evidente. La duda será entonces el principio básico del escepticismo de Descartes. Ya, acá hay que explicar algo muy importante.
¿Qué es el escepticismo? En sí, el escepticismo es una corriente filosófica que nos dice que se niega la posibilidad del conocimiento. Es imposible tener certeza del conocimiento, por lo tanto, no se puede conocer. Eso es lo que nos dice el escepticismo. Niega la posibilidad de todo tipo de conocimiento. Sin embargo, acá nos dice que la duda entonces es el principio básico del escepticismo de Descartes. Ahora, Descartes basó de cierta manera el escepticismo, que no se puede conocer, pero de manera provisional, de manera temporal. Entonces, ¿qué va a hacer? A cualquier objeto lo va a poner en duda. Va a dudar de si es que ese conocimiento es real o no. Lo va a poner en tela de juicio. Entonces, va a decir, este conocimiento posiblemente no sea verdadero, posiblemente no sea real. Entonces va a ser escéptico respecto a la posibilidad de ese conocimiento en ese momento, en ese aspecto dado. Por si fuera poco, este escepticismo, aparte de ser temporal, este escepticismo de Descartes es metódico, ordenado y, lo más importante, busca obtener un conocimiento. A diferencia que el escepticismo, en su fase final, nos va a decir que se niega a toda posibilidad de conocimiento. ¿Sí? Entonces, la duda será entonces tomada como principio del escepticismo de Descartes. La aplicación de la regla, perdón, la aplicación de la regla de la evidencia implica dudar de todos los conocimientos para así lograr, para así, perdón, para así encontrar algo que sirva de fundamento a todos los conocimientos. Entonces, características del dudar. Primera característica que tenemos que mencionar es que es netamente metódica, no es escéptica. ¿Por qué? Porque él busca incrementar el conocimiento, no busca negarlo. ¿Sí? Si bien es cierto esa duda en ese momento, sí, eso vamos a ver un poquito más adelante, cuando iniciamos exposición. Es no escéptico porque busca incrementar el conocimiento, es deliberado y voluntario. Yo voluntariamente, deliberada con toda intención y de manera voluntaria, agarro un conocimiento y lo someto a duda. ¿Sí? Provisional, ¿por qué es provisional? Mientras esté sometido a la duda, no puedo decir si ese conocimiento es verdadero o es falso. Entonces, es provisional, es el paso previo a un contexto verdadero. Todo lo que somete, todo lo que pase la duda va a ser conocimiento verdadero. Entonces, todo es provisional hasta que no se someta a duda y se esclarezca. Universal se basa en una experiencia, en un criterio de autoridad presente y del mundo. ¿Eso está claro? Este dudar es teórico y no es práctico, funciona más a nivel físico, químico, matemático. Y en la práctica no funciona muy bien. ¿En qué aspectos de la práctica? La moral, la religión, las costumbres, la política. Eh, ¿Por qué? Porque al ser metódico, no deliberado, iba a buscar una verdad clara y evidente. Y esa verdad clara y evidente está guiada por la razón. En el caso de la moral, la religión, la costumbre, la política, muchas veces están guiadas por, como dice, las costumbres. Y las costumbres no necesariamente van a implicar algo racional. ¿Sí? Me explico. Digamos, pongamos un ejemplo. Tenemos dos religiones, una que permite comer tranquilamente todo lo que uno desee, o todos los alimentos, y otra que posee limitaciones de ciertos alimentos, ¿sí? Y prácticamente. Entonces, al someter la duda, esto a la duda, una va, por así decirlo, a tener la razón y la otra va a estar equivocada. La que esté equivocada va a decir, obviamente, ¿por qué estás diciendo eso? Nos estás atacando y eso está basado en nuestras costumbres, por lo tanto es algo verdadero y real para nosotros. Entonces, en ese aspecto, no va a funcionar lo que es el método cartesiano en todos estos aspectos. ¿Qué va a decirnos de la duda? Perdón, de los sentidos. Muy simple. Va a dudar de los sentidos y nos va a decir que los sentidos nos pueden engañar, que no son confiables. Entonces los sentidos nos pueden engañar. Las cosas no son siempre lo que parecen. Punto crucial muy importante en racionalismo. Ahora veamos la imagen que tenemos abajo, la de fondo azul. Y si nos centramos en esa imagen, mírenla todos por favor, en esa imagen podemos ver claramente que hay una serie de portalitos. Un portalito, dos portalitos, tres portalitos, cuatro portalitos, cinco portalitos. Algunos me pueden decir que no ven portalitos. Me pueden decir que ven un barco y detrás de ese barco una serie de barcos. Un barquito velero, otro barquito velero, otro barquito velero.
Esto solo pone en claro una cosa. ¿Y qué es? Que nuestros sentidos nos engañan, que no podemos confiar únicamente en nuestros sentidos. Es un aspecto del conocimiento, obviamente. También nos dice que la razón ha cometido errores, dice, de conocimientos adquiridos eh, y del saber escolástico basado en demostraciones racionales. Descartes parte de su propia identidad, hablando del cogito ergo sum. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar el cogito ergo sum. ¿Qué significa cogito ergo sum? Pienso, luego existo. Y ya habíamos visto una partecita, ¿y en qué consiste? Pues yo como Descartes empiezo a cuestionar todo, todo lo someto a un sistema de dudas. Así vamos bien. Luego de que todo lo someto a un sistema de dudas, ¿eso qué va a incluir? Que va a incluir que mi propia existencia también lo voy a someter a dudas. Entonces voy a estar cuestionándome mi existencia. Va a cuestionarse seriamente su existencia. Y va a llegar un punto en que va a llegar solo a una conclusión. O mejor dicho, solo va a exponer una verdad simple y evidente. Que la única certeza que tiene en ese momento es que está dudando. No tiene otra certeza. En este momento, duda, se ha puesto a cuestionar su existencia, duda de su cuerpo, duda de muchas cosas. Pero lo único que no puede dudar es que está dudando. Entonces, esa se convierte en su punto de partida, en el eje central. Cuando yo en este momento estoy dudando de mi propia existencia. ¿Sí? Y de ahí que de ahí que va a despejar. Un momento, va a decir, si estoy dudando de mi propia existencia y la única certeza que tengo hasta ahora es que estoy dudando, ese es un punto de partida, la única certeza que tengo ahora es que estoy yo aquí en este proceso dudando, no sé más. Pero un momento, si estoy dudando, es que estoy dando cabida a mi existencia. Al yo dudar, estoy dando cabida ¿a qué? A mi existencia. Y si es que estoy dando cabida a mi existencia, ¿qué soy? Soy una cosa que piensa, una cosa pensante. Entonces, René Descartes nos va a decir que cogito ergo sum, pienso, luego existo. Descartes parte de su propia identidad, obviamente. Yo vengo hacia dentro de mí y me empiezo a cuestionar mi propia existencia. De los pensamientos que descubre en sí mismo y a partir de ahí llega a comprobar su propia existencia. El pensamiento es la única evidencia sobre la cual se puede construir todo su sistema de pensamiento. ¿Sí? A través del pensamiento es la única evidencia sobre la cual se puede construir todo su sistema. Es indudable de que existo, es dudoso que yo tenga un cuerpo, como les mencioné. La existencia precede, perdón, claro, el pensamiento precede a la existencia. Y cuando digo existencia me refiero que yo soy una entidad, soy un ente. No estoy hablando que soy un cuerpo, que soy un algo, no. El pensamiento precede a la existencia, al existir. Entonces, es dudoso que tenga cuerpo. ¿Qué más? Mi existencia es, pues, independiente de mi cuerpo. Mi existencia es, pues, independiente de mi cuerpo. No puedo tener la certeza de que existo cuando no pienso. Mi existencia depende, pues, de mi pensamiento. Por lo tanto, estoy en ausencia de una cosa que piensa. Por lo tanto, soy una esencia, una cosa que piensa. Un alma, un intelecto. Entonces, ¿qué puedo decir del cogito ergo sum? Muy simple. Puedo decir que eh, este cogito ergo sum pienso luego existe parte de mi interioridad de una intuición. Y esto va a ser indudable, clara, evidente y distinta. ¿Cuál va a ser la función de este axioma fundamental? ¿Justifica la existencia del yo? Pues exacto. Pero justifica la existencia de un yo pensante. ¿Sí? Diferente de las cosas y es un principio o modelo. Del dudar metódicamente, se extrae que soy yo quien duda. Eh, hay que establecer una idea simple, ¿no? Entonces soy yo quien está dudando. Debe existir, perdón, debe existir para poder dudar allá. Yo como existencia, eh, yo como existencia, la única certeza que tengo, perdón, me corrijo, yo como al existir puedo dudar, ¿sí? Y esa duda me genera más como conocimiento. Entonces, debo existir para poder dudar. Si no existo, no puedo dudar. Entonces, tengo que tener existencia. La existencia me va a permitir, ¿qué? Poder dudar. Lo que dice,
la duda es la duda es una forma de pensamiento. Así como hay diversas formas de pensamiento, solo tengo la duda. Ya, pienso, al hablar de pensar, estamos hablando de la aplicación de la regla de análisis. En este caso, vamos a pensar que ideas. Estas ideas comúnmente pueden ser objetivas o subjetivas, pero hay otra clasificación que nos propone Descartes y que luego será usada por John Locke, que lo vamos a ver después de Descartes. Entonces, estas ideas alimenticias son de varios tipos. Bueno, engloban varias cosas y nos dicen que provienen de los sentidos. Acá tenemos ejemplos como casa, árbol, perro, cabaña, escritorio y todo eso. Y las ideas ficticias que estamos hablando de un unicornio, un extraterrestre, un centauro y todo eso. Y las ideas también pueden ser lineales. ¿Qué significa esto? Que provienen de nuestra mente y emergen de nuestra propia facultad de pensar. Son claras y distintas. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que del análisis de las ideas que estamos viendo, Descartes deduce la existencia de tres sustancias, o cosas, o res cosas, res van a ser equivalentes. ¿Sí? Ahora, las sustancias son la realidad que existe de manera que no puede existir otra realidad para existir. Veamos, hay tres res o tres cosas, res cogitans, res infinita y res extensa. Yo les voy a decir qué significa cada una y luego los vamos a analizar. ¿Sí? La res cogitans no es más que el pensamiento en sí mismo. La res infinita ya la vimos casi al inicio y es que Dios. Y la res extensa es todo lo material. Ahora vamos a desarrollar cada una brevemente. Res cogitans, ¿qué hemos dicho que es? Es el pensamiento. Por lo tanto, es una sustancia imperfecta, ya que lo único que es perfecto es Dios. Entonces es una sustancia imperfecta, pero dotada de razón. Como está dotada de razón, ¿a qué corresponde al pensamiento? A todo lo que no es material, a la mente, alma o espíritu. Res infinita es una sustancia perfecta. ¿Corresponde a qué? A Dios, esencia y existencia en su máxima perfección. Demostrar la existencia de Dios no fue fácil. Y al final Descartes afirma que Dios ha de existir para nuestro conocimiento. Res extensa. Res extensa es la sustancia finita y creada. ¿Por quién? Por Dios, obviamente. Nos referimos que dentro de esta res extensa están los seres humanos, está el hombre. Corresponde a todo lo que es material y extenso. Nuestro cuerpo es de forma material y tiene cierta extensión. Eh, el conjunto de las cosas del mundo material. Mecanicismo. Como les dije, el mecanicismo es una postura que es concebido según el mundo como una máquina. El mundo es reducido a materia y movimiento. En el caso de la materia no hay ningún problema, ya hemos visto todo lo que es materia. Y en el caso del movimiento solo puede ser imbuido de una manera, que va a ser imbuido por Dios. Por lo tanto, no existen últimas partículas invisibles, no existe el vacío, no existe ningún principio activo intrínseco a las formas. Entonces, ¿cuál es la causa del movimiento? Pues Dios es la causa de todo movimiento. De él derivan todas las formas, todas las leyes y todos los principios de este mundo. En el plano físico, obviamente. Entonces, Descartes. Descartes nos va a decir que hay problemas epistemológicos y problemas ontológicos. Respecto a los problemas epistemológicos, nos va a hablar de la posibilidad de un conocimiento y que este conocimiento sea seguro. Y para que esto sea así, nos dice que tiene que estar basado en un modelo matemático, lo que implica que tiene que establecerse un principio indudable. Y ese principio va a ser la duda. La duda no puede aplicarse a principios de ética y religión, pero sí puede aplicarse al conocimiento y a la existencia del sujeto. Por otro lado, tenemos problemas ontológicos. Y acá tenemos la sustancia, la res extensa, la res cogita y Dios. Perdón. Esta res cogitans o este pensamiento es concebido como el sujeto pensante. Este sujeto pensante tiene ideas ficticias, ideas adventicias, ideas innatas. Entre esas ideas innatas está Dios. ¿Y qué es Dios? Es la absoluta perfección. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el empirismo. ¿Y qué nos dice el empirismo? Que la experiencia es la única fuente de conocimiento. Discúlpeme 30 segunditos, por favor.
Ahora sí, continuemos entonces. El empirismo. Nos va a decir que la fuente de conocimiento o la única fuente de conocimiento válida y verdadera es la experiencia. ¿Sí? Esta experiencia es la base de todo nuestro conocimiento. Obviamente el conocimiento humano, según el empirismo, es limitado y todas nuestras ideas provienen de la experiencia. Va a ser una dura crítica contra todos los sistemas metafísicos, en especial contra los conceptos de sustancia. También va a hacer una crítica a los conceptos físicos y va a hablar de lo que es la causalidad con un nuevo enfoque. Dentro de sus representantes vamos a tener a tres representantes muy importantes: John Locke, David Hume y George Berkeley. De estos tres representantes nosotros vamos a tener solo los dos primeros, John Locke y David Hume. Ambos, obviamente, están dentro de esta corriente empirista. Ambos van a tener de base que la experiencia es nuestra única fuente de conocimiento. Ahora, antes de entrar de lleno al empirismo, tenemos que hacer esta diferencia entre el innatismo y el empirismo. El innatismo es una doctrina filosófica según la cual las ideas o nociones fundamentales del pensamiento no son adquiridas por la experiencia, ¿sí? Mientras que en el empirismo, que es todo lo contrario, es doctrina filosófica que afirma que cualquier tipo de conocimiento procede de la experiencia, ya sea interna o externa. Entonces son las corrientes que se contraponen. Ante esto tenemos que hablar del primer empirista, John Locke. John Locke nació en Inglaterra y se educó en Oxford. Posteriormente fue profesor de griego y de filosofía. Fue el primer filósofo que articuló las ideas centrales del empirismo moderno y sentó las bases del pensamiento político liberal. ¿Qué podemos decir acá? Que sobre la base política liberal o del pensamiento político liberal no la vamos a desarrollar, ¿no? Porque lo vamos a ver en otra clase, que es la filosofía política, y vamos a desarrollar un poco más ampliamente lo que es el liberalismo que plantea John Locke. Ahora vamos a ver un pequeño fragmento de nuestras obras para contextualizar. Dice: supongamos que la mente es, como nosotros decimos, un papel en blanco, vacío de caracteres, sin ideas. ¿Cómo se llena? ¿De qué proviene el vasto acopio que la ilimitada y activa imaginación del hombre ha grabado en ella con una variedad casi infinita? A esto respondo con una palabra: de la experiencia. En ella está fundado todo nuestro conocimiento y de ella deriva todo en último término. ¿Qué implica o qué significa esto? En la primera parte nos dice que somos como un papel blanco. Más que papel en blanco, John Locke puso el concepto de tabla rasa. ¿Qué significa tabla rasa? Que cuando venimos a este mundo, venimos en blanco, o sea, una tabla rasa, venimos como una hoja de papel, venimos como un vaso vacío. Y que poco a poco esta tabla rasa, este papel en blanco, o este vaso se va llenando. ¿Con qué se va a llenar? Con la experiencia. La única forma que se llena es con la experiencia. Otra manera no hay. El empirismo, según John Locke, niega toda posibilidad de ideas espontáneas o del pensamiento priori. ¿Qué es pensamiento priori? Experiencia sin, perdón, el conocimiento a priori significa que sí se puede obtener conocimiento sin necesidad de la experiencia. Eso es a priori. Y afirma que solo el conocimiento sensible nos pone en contacto con la realidad. Ahora, ¿qué más? Para Locke, el conocimiento se basa en ideas que representan la vigencia psicológica del sujeto y reconoce tres tipos de estas, establecidas anteriormente por Descartes. Ideas innatas o inherentes al pensamiento, ideas ficticias o inventadas por el pensamiento, o ideas adverticias o aquellas que son recibidas mediante los sentidos. Acá se viene algo importantísimo. Para Locke, el entendimiento humano es una tabla rasa, eso ya lo vimos, que significa que está vacío, que hay que llenarlo poco a poco, de la que te da forma a una filosofía, donde la experiencia sensible va grabándose bajo la forma de ideas y se clasifica en dos tipos. ¿Ya? Esta experiencia
puede estar basada en los sentidos externos. Si esta experiencia está basada en los sentidos externos, se llama sensación. Ahora, si esta experiencia está basada en los sentidos internos, se llama reflexión. Entonces, otra vez, ya que esto es muy importante. Si la experiencia se basa en los sentidos externos, se llama sensación. Si la experiencia está basada en los sentidos internos, se llama reflexión. Ahora, estas, las cuales dan origen a las ideas adventicias o ideas simples. Y afirma que la sensación origina ideas simples acerca de las cualidades sensibles de las cosas, mientras que la reflexión origina ideas simples producto de las operaciones formales de la mente. ¿Qué significa esto? Vamos a ver aquí. Cuando hablamos de los sentidos externos, ¿qué estamos hablando? De la sensación. Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Que vamos a tener ideas simples de sensación. ¿Y cuáles son esas ideas simples? Colores, texturas, figuras, temperatura, olores, sabores. Cuando hablamos de lo que es los sentidos internos, estamos hablando de la reflexión. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Ideas simples de reflexión. Y estamos hablando de percepciones, razonamientos, creencias, afecciones, objetos imaginarios. Dice, pero a su vez, Locke distingue las ideas simples de dos subtipos. Las ideas primarias que corresponden a cualidades objetivas de las cosas y las ideas secundarias que nos informan de cualidades subjetivas de las cosas. Las ideas simples secundarias designan cualidades que no se encuentran propiamente en las cosas, ¿sí? Entonces, las ideas simples secundarias designan cualidades que no se encuentran propiamente en las cosas. Son el resultado del encuentro de la experiencia sensible con cualidades objetivas del objeto. Y las ideas simples primarias se refieren a cualidades objetivamente reales de las cosas y que son susceptibles de medición y tratamiento matemático, geométrico, aritmético y algebraico. Son el caso de las dimensiones, magnitudes, formas y movimientos. El único conocimiento verdadero para Locke es aquel que se origina en las ideas simples primarias acerca de las cualidades objetivas de las cosas. Para que se entienda, bueno, también tenemos ideas compuestas. A partir de las ideas simples de carácter sensible, se generan en el entendimiento mediante la reflexión ideas compuestas o complejas. Las ideas compuestas son aquellas que se refieren a las esencias o sustancias de las cosas, que son en sí mismas inaccesibles al entendimiento mediante la experiencia. En resumen, tenemos ideas. Estas ideas pueden ser simples, que vienen de la mente las recibe pasivamente a través de la experiencia, y estas ideas simples dan origen a ideas complejas. La mente las produce activamente a partir de las ideas simples. Estas ideas simples, estas ideas simples pueden ser producto de los sentidos externos, que son sensación, pueden ser producto de los sentidos internos, reflexión o mezcla de ambos. Ahora, esta sensación, estas ideas de sensación tienen cualidades primarias y tienen cualidades secundarias. Estas ideas complejas son sustancias, son modos y son relaciones. El empirismo de John Locke nos dice respecto al conocimiento que no existen las ideas innatas, y por lo cual afirma dos cosas: que cuando uno nace tiene la mente en blanco. ¿Qué significa esto? Una tabla rasa, y que al incorporar las creencias se incorporan las creencias a través de las experiencias del mundo. Si hablamos de percepción, percibir es tener ideas que son aspectos de la mente, y si hablamos de experiencia, todo procede de la experiencia. Con esto concluimos lo que es John Locke, y vamos a pasar a lo que es David Hume. David Hume, hemos dicho que también es un empirista. Este empirista nace en Escocia, es un amante de la investigación filosófica y del saber en general, participó en las actividades de los enciclopedistas y círculos de ilustrados, es más alto representante de la ilustración escocesa. En primera instancia vamos a ver el primer cuadrito, que son una serie de sus obras: tratados sobre la naturaleza humana, investigaciones sobre el entendimiento humano, investigaciones sobre los principios de la moral, diálogos sobre la religión natural e historia de Inglaterra, siendo la primera obra su obra más tratada y más estudiada y más difundida, que es Tratado sobre la naturaleza humana. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos abajo? Dice, todas nuestras ideas provienen de la experiencia sensible. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Es un empirismo clásico. Luego nos dice, ¿qué nos va a decir? Todo proviene de los sentidos. De no ser así, la idea es
falsa. Ya, acá ya surgimos con los problemas. Dice, todo proviene de los sentidos, de no ser así, la idea es falsa. Entonces, ¿qué sucede esto? Esto también sigue siendo un empirismo, sí, pero es un empirismo radical. Entonces, Hume es un empirista radical. Vamos a ver cómo se da el conocimiento. Dice, en líneas generales, Hume coincide con Locke al afirmar que la experiencia es la única fuente de conocimiento y que todos los contenidos de nuestra mente proceden de los datos de los sentidos. Esto, hasta aquí, es exactamente igual que Locke. No hay diferencia en su empirismo. Hume precisa que los elementos del conocimiento son impresiones e ideas, ambas percepciones. Todo aquello que puede estar presente en la mente humana, ya sea a través de nuestros sentidos, ya que estemos movidos por la pasión o ejercitados por nuestro pensamiento. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos percepciones de la mente. ¿Qué significa esto? Que la mente puede percibir impresiones o ideas, ¿sí? La mente puede percibir impresiones o ideas. Si es que hablamos de impresiones, estas pueden ser sensaciones o reflexiones. Tanto las sensaciones como las reflexiones van a dar origen a qué, o van a producir qué, ideas. Ahora, las ideas se pueden clasificar en simples y complejas. Si hablamos de impresiones, estas son más vívidas, más vivas, más... Eh, ahorita vamos a explicar a qué me refiero con más vidas. Mientras que las ideas son menos vívidas, ¿sí? Menos vivas, menos vívidas. Y acá vamos a explicar eso. Tenemos tanto las impresiones como las ideas. Ambas son parte de la experiencia, ¿sí? Vemos que la balanza, esta especie de balanza, se inclina más o tiene más peso las impresiones. ¿Por qué? Porque estas impresiones son percepciones más intensas. ¿Por qué estas son percepciones más intensas? Porque estábamos hablando de oír, ver, sentir, amar, odiar, desear. Por lo tanto, esto que tiene una relación más con la realidad, está más pegado a la realidad, por lo tanto podemos decir que es más original, más vivaz. En cambio, estas impresiones en la mente se van a transformar en ideas, y cuando se transforman en ideas, estas van a estar guiadas por el pensamiento y por la razón, y por lo tanto los contenidos mentales van a ser menos intensos, porque van a estar un poco más alejados de la realidad. Entonces van a ser como una copia. Ahora, si regresamos a lo anterior, ¿qué podemos decir? Acá, acá está. Ahora sí se va a entender. Cuando hablamos de percepciones de la mente, estas pueden ser impresiones o ideas. Estas impresiones son sensaciones o reflexiones y que producen ideas, que pueden ser simples o complejas. Estas impresiones son más vívidas. Estas ideas son menos vívidas. Impresiones. Trata del conocimiento por medio de los sentidos. Son percepciones que se presentan a la mente con mayor fuerza y vivacidad. Realmente estamos hablando de lo que les dije, ver, oír, sentir, odiar, y estas se clasifican en sensaciones y reflexión. Cuando hablamos de sensaciones, nos estamos refiriendo a que vienen de los sentidos externos, y cuando hablamos de reflexiones, de los sentidos internos. Acá hay que agregarle algo. Cuando hablamos de sentidos externos, estamos hablando de que hay que incluir, según los deseos y las pasiones y las emociones. Y cuando hablamos de ideas, decimos que son representaciones o copias de las impresiones en el pensamiento, más débiles, menos vivas que estas, resultado de una operación de la mente sobre los datos previamente obtenidos por las impresiones. Pueden ser simples o complejas. Si hablamos de simples, son recuerdos de una impresión. Si hablamos de complejas, son productos de la imaginación. Todas las ideas simples provienen de sus correspondientes impresiones simples. Las representaciones mentales con que argumentamos o razonamos son copias de impresiones. Este criterio de realidad es de toda la idea de conocimiento. Posteriormente, Hume va a tratar de inmiscuir o de llevar el aspecto de la física de ese momento a la filosofía. ¿Y qué estábamos hablando? Estábamos hablando de lo que son las leyes del movimiento. Y lo va a llevar a la filosofía. Y tenemos las tres leyes: ley de semejanza, ley de contingencia y ley de causa y efecto. Cuando hablamos de la ley de semejanza, dice, hay algo en nuestra mente que le impulsa a asociar las ideas entre las que hay un grado de similitud. Un retrato o una fotografía nos hace pensar en un modelo. ¿Qué significa esto? Pongamos un ejemplo que todos hemos vivido. Todos en algún momento hemos estado caminando por la calle, por cualquier sitio, y hemos volteado y hemos visto una persona, y hemos dicho, yo la conozco o yo la he visto en alguna parte. ¿En realidad es así? No necesariamente. Acá se ha dado la ley de semejanza.
al estar caminando o paseando, hemos visto a esa persona, y al ver a esa persona se ha generado una impresión en nuestra mente. ¿Qué ha hecho nuestra mente? Con esa impresión la ha correlacionado con todas las personas que conocemos y ha buscado características similares. ¿Y qué resulta? Que a veces si las encuentra. Cuando las encuentra, ¿qué va a decir? Va a asociarlos. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Como va a asociar, va a decir, vamos a creer que hemos visto a esa persona en un lado. Cuando en realidad no es así, lo único que ha habido es una ley de semejanza. Ley de contingencia. En el espacio y en el tiempo, una idea nos conduce a otra de modo natural, cuando entre ellas existe una relación de proximidad en tiempo y lugar. El violín y ese aditamento, ese accesorio que permite que el violín, tenemos un violín y su aditamento. Ese aditamento permite que el violín emita sonidos. Entonces, hay una relación de proximidad y en el tiempo y lugar. Tienen que estar en contacto en el mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿verdad? Para que se emita el sonido. Si no es así, no se emite sonido. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando vamos a escuchar o queremos escuchar un concierto de violín, asumimos que está el violín y su aditamento. Nunca asumimos que solo está el violín y no está ese aditamento. Asumimos que como un conjunto. Entonces, y asumimos que su función también es en conjunto. ¿Sí? Entonces, uno tiene que funcionar con el otro, uno está en relación contingente con el otro. Ley de causa y efecto. Esta idea es muy simple, todo el mundo la conoce. La idea de causa recuerda a la de efecto y viceversa, la relación de causalidad es vital importancia para el conocimiento. El fuego produce, el efecto tiene como efecto el humo y el humo tiene como causa el fuego. Los contenidos mentales se reducen a impresiones e ideas. Con estos pensamos o razonamos, es decir, hacemos juicios y afirmaciones, establecemos relaciones entre percepciones. Todos estos juicios pueden clasificarse en dos tipos: conocimientos de relaciones de ideas y conocimientos de hechos. Ahora que vamos a ver, vamos a mencionar lo que es el emotivismo moral, que es parte de la ética de Hume. La ética de Hume es un estudio y análisis de las pasiones, eso es muy importante. La ética de Hume, ¿qué es? Es un estudio y análisis de las pasiones como elemento originario y propio de la naturaleza humana, independientemente de la razón. Esto quiere decir que son impresiones de ¿qué? De percepciones. Perfecto. Y acá las clasifican en dos: pasiones directas y pasiones indirectas. Pasiones directas que dependen de la forma inmediata del placer y del dolor. Acá tenemos el deseo, la aversión, la tristeza, la alegría, la esperanza y el temor. Y pasiones indirectas, que son el orgullo, la alegría, la ambición, la vanidad, el amor, el odio, la envidia, la piedad, la generosidad, y todas ellas que derivan de estos juicios morales no pueden ser juicios de razón. Ahora vamos a ver lo que es el alma. Dice, ¿de qué impresión posee el alma? Esa idea se va a plantear los empiristas. Y en este caso nos va a decir que es una idea hecha por nosotros. Y posteriormente nos van a decir que ninguna impresión puede justificar la idea de yo autoconsciente. Por lo tanto, la idea del alma es una idea ficticia. Y lo que es interesante aquí es su idea de cómo conciben a Dios. Dios es concebido por la proyección de la conciencia. Pero como somos empiristas, tenemos que verlo desde un aspecto empirista. Entonces no tenemos datos sensibles para afirmar su existencia y tampoco hay datos sensibles para negar su existencia. En resumen, no podemos ni afirmar ni negar la existencia de Dios en este aspecto empirista. Ahora salimos eh, de esta filosofía empirista y vamos a entrar a una filosofía trascendental, ¿sí? Vamos a entrar a una filosofía trascendental. ¿Qué implica esto? Vamos a poner, por ejemplo, de caso una comparación entre cómo se avanza desde un antiguo paradigma hacia un nuevo paradigma, tanto en la astronomía como en la filosofía. ¿Qué pretendemos explicar en la astronomía? El movimiento de los astros. Entendamos que tenemos la concepción de que los astros son fijos, no se mueven. Estamos en una teoría en que la Tierra es el centro del universo, ¿sí? Entonces, el movimiento aparente estamos viendo el movimiento aparente de los astros.
En la filosofía, ¿cuál va a ser el problema que tenemos que explicar? El conocimiento a priori, es decir, el conocimiento sin la necesidad de experiencia. Antes de la revolución, antes de que se dé ese cambio de paradigma, pensábamos de que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba a su alrededor. ¿Cuál era el antiguo paradigma en la filosofía? El sujeto llega al conocimiento cuando se somete a las cosas. El sujeto es pasivo, ¿sí? El objeto es el que da las características y el sujeto las asume de manera pasiva. Consecuencia, no se puede explicar el movimiento aparente de los astros. Eso en astronomía, en filosofía. No se puede explicar el conocimiento a priori. Desde esas concepciones no se puede. Luego tenemos que haber un cambio de paradigma. Tiene que haber una revolución que genere un cambio. ¿Y cuál va a ser en astronomía? Que el Sol en el centro del universo y la Tierra gira a su alrededor. En el caso de la filosofía, el sujeto impone características a las cosas que se van a experimentar. El sujeto deja de ser, en este caso el sujeto va a dejar de ser pasivo. El objeto se pliega al sujeto en la experiencia del conocimiento. Ahora el sujeto va a determinar al objeto. Consecuencia, se puede explicar el movimiento aparente de los astros. Y en el caso de la filosofía, se puede explicar el conocimiento sintético a priori. Esto más que todo en el caso de la ciencia. Entonces, ¿qué vemos? ¿De qué nos damos cuenta? Que hay un giro, un cambio, una vuelta, una revolución. Vamos a introducir un antes y un después. ¿Cuál va a ser el antes? Obviamente la filosofía tradicional. ¿Y cuál va a ser el después? Pues va a ser una filosofía trascendental, una filosofía que la va a plantear Immanuel Kant, que es justo a quien vamos a desarrollar. ¿Sí? ¿Quién fue Immanuel Kant? Obviamente fue un filósofo, obviamente alemán. Si se fijan, a partir de ahora vamos a desarrollar todo lo que es la filosofía alemana. Y vamos a ver a Kant, que es alemán, vamos a hablar de Hegel, que es alemán, vamos a hablar que es de Nietzsche, que es alemán. ¿Sí? Entonces vamos a entrar en un proceso de la filosofía alemana. Bueno, Kant nace en Alemania, a los 16 años Kant ingresa a la Universidad de Albertina, lo que hoy es un estado de Rusia. Se dedicó por 40 años a la docencia, donde enseñó lógica, metafísica, matemática, geografía, física, antropología, pedagogía, filosofía de la historia, filosofía de la religión, moral y filosofía del derecho. Abandona a los 73 años lo que es la docencia. Muere el 12 de febrero de 1804, pronunciando estas palabras, está bien. Obviamente las dice en alemán. Acá lo podemos clasificar en dos periodos, un periodo precrítico y un periodo crítico. En este periodo crítico va a estar influenciado o lo va a guiar las concepciones de espacio-tiempo, que van a ser parte de su teoría del conocimiento. ¿En qué implica esto? Este periodo crítico hay un interés predominante. ¿Por qué? Por la física. ¿Sí? Este interés predominante va a tener por la física y en este caso Kant va a tener muy clara influencia de Newton y Leibniz. Y como les dije, se va a centrar en el problema del espacio. Va a ser muy importante para él. Va a tener su interés predominante en la filosofía, se va a alejar en este caso progresivamente del racionalismo. Su obra fundamental, Principios formales del mundo sensible e inteligible. ¿Sí? Es un periodo, luego vamos a conocer un periodo crítico, donde trata de solucionar el problema de la metafísica. Y acá tenemos obras fundamentales, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio. En base a esto se le va a decir que Kant va a desarrollar una filosofía crítica. Entonces, retomando, en la filosofía tradicional el sujeto es pasivo, ¿sí? Depende del objeto, el sujeto depende del objeto. Y en esta filosofía trascendental, el sujeto pasa de ser pasivo a ser algo activo. El objeto depende del sujeto, se modifica la realidad conocida. El conocimiento antes de la experiencia, eso significa un conocimiento a priori. ¿Y qué debemos entender de él? Que en él podemos saber las cosas antes de experimentarlas, es decir, antes de que puedan influir en nuestra mente. ¿Qué más? Tenemos que hablar de lo que son juicios analíticos y juicios sintéticos. Pongamos un ejemplo. Veamos lo que es un triángulo. Cuando yo les digo un triángulo tiene tres lados, eso es un juicio analítico. Ahora vamos a ver por qué y vamos a ver en base a sus características. No tiene relación con la experiencia,
Cuando les he dicho el triángulo tiene tres lados, ¿alguno de ustedes ha dibujado un triángulo y se ha puesto a contar si en verdad tiene tres lados? La verdad lo dudo. Entonces es un juicio que no tiene una relación directa con la experiencia. ¿Qué más? Aunque que pueda realizarse de manera universal. ¿Ya? A ustedes yo les dije que un triángulo tiene tres lados. Todos, algunos están en contra, no, todos están conformes y todos están de acuerdo. Si yo voy a no sé, a un mexicano y le digo, el triángulo tiene tres lados, no va a decir que sí, está bien. Voy a un escocés, le digo que el triángulo tiene tres lados y me va a decir que está bien. Y así puedo ir con todo el mundo y nadie va a decir que estoy equivocado. Entonces es una manera es un juicio que puede realizarse de manera universal. ¿Qué más? Se realiza el análisis por la pura razón innata. Es efectivamente, cuando se ha hecho el triángulo de tres lados, el triángulo indirectamente han razonado que tiene tres lados, o sea, es más que obvio. Y es completamente diferente a un juicio sintético. Un juicio sintético parte de la experiencia de un hecho particular y tiene la característica de que aumentan el conocimiento de las personas. Yo al decirles, el triángulo tiene tres lados, ¿aumenta en algo el conocimiento? ¿No? Porque se sobreentiende que un triángulo tiene tres lados. Entonces, esa es la diferencia entre un juicio sintético y un juicio analítico. Sensibilidad, esto es muy importante, estos conceptos ayudan a entender lo que es la razón para Kant. Kant va a decir que primero hay la sensibilidad, luego el entendimiento y por último recién vamos a hablar de la razón. Esta sensibilidad es la primera facultad del conocimiento, es la primera fase de que se da el conocimiento y es la capacidad de recibir representaciones del ser, afectados por los objetos del mundo. Cosa importante en Kant, no se pueden conocer las cosas en sí mismos. Entonces, ¿qué conocemos según Kant? Conocemos fenómenos, es lo que vamos a ver. Existen dos tipos de sensibilidad, una interna y una externa. Cuando hablamos del sentido externo, era cuando nosotros a los objetos los ubicamos en una concepción espacial. Y cuando hablamos de un sentido interno, en él intuimos en el tiempo, perdón, cuando hablamos de sentido interno, le damos de temporalidad. Por lo tanto, la temporalidad más que todo es un aspecto psíquico, que influye en los aspectos psíquicos. Ahora, en la sensibilidad hay una materia y una forma. La materia van a ser estas sensaciones caóticas, ¿sí? Y la forma va a ser el sistema a priori, en el cual le damos el espacio y el tiempo. Entonces, ya hemos visto que es a priori, significa la experiencia, y le imbuimos a los sujetos espacio y tiempo. Si a esta materia le imbuimos lo que es el espacio y el tiempo que tenemos, un fenómeno. ¿Qué podemos decir de esto? Que los seres humanos solo percibimos fenómenos. Los números, las cosas en sí mismas son incognoscibles. Es lo que les mencioné. Las cosas en sí mismas son inconocibles. Nosotros solo conocemos fenómenos. El mundo que conocemos es solo el mundo de nuestra experiencia. Luego pasamos a un bonito entendimiento. En el entendimiento, ¿qué es? Es la facultad de pensar los objetos percibidos. Es la facultad de percibir fenómenos, ¿sí? Es la capacidad de juzgar. Ahora, ¿qué necesita? Necesita intuiciones y necesita conceptos. Estos fenómenos nos permiten, más allá de los conceptos, nos permiten pensar en el objeto. ¿Qué más? Para lograr un pensamiento que es subsumir una percepción en un concepto. Entonces, ¿qué es un pensamiento? Es cuando esta percepción de los fenómenos es subsumida, es absorbida por un concepto. Ya. Entonces, ¿qué es la razón? Es la facultad de la suprema unificación del conocimiento. La razón me permite unificar lo que es sensibilidad y entendimiento. ¿Por qué? Vamos a verlo. Sensibilidad. Ordena el caos de las sensaciones y constituye los objetos percibidos, es decir, los vuelve fenómenos. Estos fenómenos yo los tengo que justificar, los tengo que juzgar y los tengo que unificar. Unifica los fenómenos construyendo juicios. ¿Quién se encarga de eso? El entendimiento. Y de ahí viene a la razón, que la razón va a unificar todos los conocimientos del entendimiento. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué los va a unificar? A partir de ideas. ¿Y estas ideas qué son? Conceptos a priori. Por ejemplo, la idea de alma, la idea del mundo, la idea de Dios. Lo que es la idea de alma unifica los conocimientos de la experiencia interna. Lo que es la idea del mundo unifica los conocimientos de la experiencia externa. Lo que es de Dios reduce los conjuntos de conocimientos anteriores a uno. Kant nos dice, vayamos acá esto que dice en resumen. En resumen,
El giro copernicano hace mención al hecho de que solo podemos comprender el conocimiento a priori, si admitimos que solo conocemos los fenómenos y no las cosas en sí mismas. Eso es muy importante, como dije. Nosotros solo conocemos los fenómenos, las cosas en sí mismas no las conocemos. Si admitiéramos el idealismo trascendental como una filosofía verdadera. ¿Sí? Entonces, según Kant, nosotros no conocemos las cosas en sí mismas, solo conocemos lo que son los fenómenos. Kant nos va a hablar de lo que son, en su aspecto ético, nos va a hablar del famoso imperativo categórico. ¿Qué es ese imperativo categórico? Nos dice, los deberes morales son deberes morales con uno mismo y deberes morales con otros. ¿Eso qué implica? Que tengo yo un deber conmigo y un deber para con los otros, y que estoy obligado a hacerlos, por eso se llama imperativo categórico. ¿Sí? Por otro lado tenemos lo que es sus máximas, y tenemos la primera, perdón, en este caso, lo que es la máxima. Y nos va a decir, actúa como si tu máxima de tu acción pudiera llegar, perdón, actúa como si tu máxima de tu acción pudiera llegar a ser a través de tu voluntad una ley universal de la naturaleza. ¿Qué implica esto? Esto es lo que podríamos decir, o podríamos decir que es equivalente a trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo. ¿En qué sentido? Digamos que mi máxima va a ser en la bondad. Entonces, actúa como si tu máxima, o sea, actúa como si, en este caso, la bondad de tu acción pudiera llegar a ser a través de una voluntad, pudiera ser llegar a través de una ley universal. Es decir, que si yo pudiera hacer que mi voluntad sea una ley universal, y si es que es así, se va a tener que dar de esa manera y todos van a tener que actuar con bondad. Por eso, básicamente, es trata a los demás como quieren que te traten a ti mismo. Por último, podemos decir que actúa en tal forma que siempre protege a la humanidad, ya sea en su propia persona o en la persona de cualquier otro, nunca simplemente como medio, sino siempre al mismo tiempo como un fin. Eso es muy importante. ¿Qué significa? Significa solo una cosa. Para acá, las personas no deben ser tratadas como medios. Para Kant, cada persona es un fin en sí mismo. ¿Sí? Para Kant, cada persona tiene valor por sí mismo, vale por sí mismo, y ninguna persona debe ser tratada como un medio. Ah, regresando al concepto de lo a priori, en el caso de la figura del triángulo. Por ejemplo, a priori no podemos saber nunca si la figura que vamos a ver en la pizarra es un triángulo, ni las características contingentes de dicha figura, como su tamaño o su forma concreta. Pero sí sabemos a priori que si es un triángulo, ha de poseer todas las propiedades descritas por la geometría, que, ya que, según Kant, estas son una consecuencia peculiar de la peculiar estructura de nuestra mente, y ella solo debe someter todo objeto al cual podamos tener experiencia. Entonces, hemos visto que Kant nos habla de una filosofía trascendental en la cual simplemente el sujeto ya se vuelve, ya otorga ciertas características, deja de ser pasivo y se vuelve activo. El sistema filosófico kantiano recibe el nombre general de criticismo, obviamente, o filosofía crítica, por obviamente sus obras, ¿no? Que tenemos ahí, crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, crítica al juicio. Someter a la razón humana respondiendo a ciertas preguntas. Hemos visto que hay entendimiento, sensibilidad y razón, y lo va a someter todo a este proceso de la razón. El conocimiento universal necesario, estamos hablando de, pues, a priori, y el camino seguro del conocimiento. Kant nos va a hablar de qué puedo saber y va a distinguir entre conocer, pensar, saber y ciencia. Lo que nos interesa a nosotros es el concepto de ciencia, porque vamos a encontrar el juicio sintético a priori. ¿Cómo un juicio sintético y a priori al mismo tiempo? Pues vamos a verlo. Dice, la ciencia, para que sea tal, un juicio debe cumplir tres condiciones. Un juicio científico. Primero, que aumente nuestro conocimiento. Y eso es un juicio sintético, porque tiene que estar basado en la experiencia, en los hechos y todo eso. Pero al mismo tiempo, este conocimiento tiene que ser que sea necesario, que sea universal. Y al hablar de necesario y universal, estamos hablando de juicios a priori. Entonces, por lo tanto, en la ciencia, por tanto, todo juicio científico debe ser sintético a priori. Esto en cuestión de la ciencia. ¿Sí? Sigamos. Kant vive en este periodo de ilustración. ¿Y qué es la ilustración? La ilustración es el movimiento representativo del siglo XVIII
la cual provoca una profunda renovación en Europa, porque somete a una crítica racional la visión del mundo, la filosofía, la cultura y las creencias religiosas aceptadas hasta el momento. Según Kant, la ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad e incapacidad para servirse si son guiados por otros de su propia mente. Esta minoría de edad es aplicable al mismo hombre porque su causa estriba en la falta de decisión de valor, del valor de utilizar la razón sin ser guiado por nadie. Y por último, vamos a desarrollar por ahora lo que es Friedrich Hegel. Hegel es un filósofo alemán, seguimos con todo lo que es la filosofía alemana, y vamos a hablar de ahora lo que es un idealismo absoluto. Entonces, filósofo alemán. Hegel estudió primero en el instituto de su ciudad natal entre 1788 y 1793. Estudió teología en Tubinga, conociendo al poeta Hölderlin y al filósofo Schelling, gracias al cual se incorporó en 1801 como docente de la Universidad de Jena, que sería clausurada a la entrada de Napoleón a la ciudad en 1806. Fue elaborando su propio sistema filosófico, ya profesor de la Universidad de Heidelberg y luego de Berlín. Considerado por la historia clásica de la filosofía como el representante de la cumbre del movimiento decimonómico alemán del idealismo filosófico, ¿qué significa esto? Simplemente que el máximo representante del idealismo, y en este caso alemán. Como un revolucionario de la dialéctica, habría de tener un impacto profundo en el materialismo histórico de Marx. Esto es muy importante. Y Marx va a tomar lo que es la dialéctica de Hegel. Hegel va a usar dialéctica en el sentido idealista, la va a aplicar a su idea de idea absoluta, y como esta idea absoluta, que es netamente ideal, se transforma y se conoce a sí misma. Kant va a tomar esta idea de dialéctica y lo va a llevar a un materialismo. Lo va a sacar de ese idealismo y lo va a llevar a un materialismo. Ambos van a usar la dialéctica, solo que Hegel lo va a llevar a un sentido idealista, mientras que Marx lo va a llevar a un sentido materialista. Ahora, no solo va a tomar esas ideas de Hegel, sino también va a tomar otras ideas como lo que es el amo y el esclavo, y lo va a transformar en la lucha. Bueno, el amo y el esclavo en este concepto de Hegel están en lucha. Esto va a tomar este concepto y lo va a llevar a la burguesía y al proletariado. De ahí va a seguir tomando más conceptos. Ese concepto de dialéctica también lo va a llevar ese concepto de lucha, que se da, pero en el caso de Hegel es una lucha entre la idea misma, que busca conocerse, y en el caso de Marx, esta idea de dialéctica, esta idea de lucha, la va a llevar a la lucha entre el proletariado y la burguesía. Entonces, va a servirle de sustento a Hegel. Ahora, Hegel nos va a hablar de una idea absoluta. Esta idea, perdón, esta idea absoluta busca conocerse a sí misma. Es una idea que abarca casi todo, y que esta idea que es absoluta en ese proceso de conocimiento va a buscar conocerse a sí misma como conocerse en su contraparte. Entonces, solo cuando se conozca a sí misma va a alcanzar la perfección. Y seguimos hablando de una idea. Esa idea viene, de ahí viene su nombre, ¿no? Que es idealismo. Y Hegel va a ser el máximo representante de esta expresión idealista. Vamos a ver cada uno que tiene grandes obras. Entre su principal obra, bueno, sus obras son Fenomenología del Espíritu, La Ciencia de la Lógica, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y la Filosofía del Derecho, siendo su obra más importante y más trascendental de estudio lo que es la Fenomenología del Espíritu. O lo que podemos mencionar también aquí es que actualmente Hegel sigue siendo un gran referente en lo que es la filosofía del derecho. Ahora, ¿qué nos dice Hegel en su Fenomenología del Espíritu? Dice: es considerada la más importante obra de Hegel. Se discuten problemas filosóficos anteriores al materialismo alemán, como la idea, cómo es el ideal del absoluto, el espíritu humano como amor, a la sabiduría, a lo práctico, entre otros. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Por ahora nos vamos a quedar aquí. La siguiente lección vamos a culminar lo que es el idealismo alemán y el materialismo. Por mi parte es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.